Que estic amb gent important, Estic amb gent important del món del bàsquet, com és l'Olga Lorente. Hombre, ¿cómo estás, Olga? Muy bien, ¿qué tal? Muy contentos de que estés en el gancho, porque Fan, ¿eh? Soy muy fan. ¿lo vas viendo? Te veo siempre. Bueno, yo te sigo mucho. Está Fernando Vera, que te lo hace en catalán y todo. Fernando, hijo, sí. Sí. Hoy oye, se echa mucho de menos a Fernando, ¿eh? Es el primer partido en 10 años que no voy a hacer con él. El primer partido en 10 años que no haces con él. Sí. Por causa de fuerza mayor, porque se casa su hija hoy. Está de bodorrio, ¿Se ¿eh? ha pasado? Ya Está de bodorrio. Sí, están de boda, están de boda. Oye, tú te has convertido en una periodista importante en el mundo del baloncesto porque nos das muchas exclusivas, ¿no? Bueno, no creo, ¿eh? Digo yo que sí. No lo sé, no sé. Al final trabajo, estar todo el día enganchada al móvil, llamando y siendo muy pesada a todo el mundo y ya está. Sí, para tener tantas exclusivas me imagino que hay que estar muy encima, ¿no? Bueno, me imagino no, lo sé perfectamente. Bueno, tres veces cargar la batería al día del teléfono, o sea que imagínate, sí, la verdad es que es estar muy encima, estar todo el día llamando a agentes, tener relación con los clubes también, directores deportivos, algún jugador, algún entrenador. Y bueno, pues seguir un poco al día la actualidad de la liga. ¿Qué te apasiona más, el periodismo o el baloncesto? El baloncesto. Yo he jugado a baloncesto. Llegué hasta lo que antes era Liga Femenina 2, hice una pretemporada y ahí lo dejé. Y yo soy una loca del básquet, me encanta ver a niños. Ayer me vine al U22 también, que vengo a todos partidos, a las chicas cuando puedo, trabaje o no trabaje, ¿eh? O sea, yo soy una loca del básquet. Tú eres una aragonesa que intuyo que fue por amor que te viniste a Murcia. El clima, por el clima también, ¿eh? Eso te quería preguntar, ¿qué tal se vive en Murcia? Buen clima, ¿no? Yo esta mañana estaba en Mojácar, pero me he bañado, ¿eh? Bueno, pues aquí hoy estaban diciendo que hace frío, imagínate, y yo que sé que hará 18 grados, y digo, pero es que, ¿en serio creéis que esto hace frío? Bueno, yo soy de Zaragoza y aquí se pasan las navidades en manga corta, así que como no me voy a quedar aquí, llevo 10 años ya. Se vive bien en Murcia, ¿verdad? Oye, hay como un mito de que Murcia está ahí en el extrarradio, en el extramuro, en el extra no sé qué, y que no. Yo creo que es un mito para romperlo, ¿o sí? La verdad es que está muy mal comunicada. A Murcia tienes que venir porque tengas algo concreto, si no es como que no te pilla de paso para nada. Yo que para ir a Zaragoza o tengo que hacer transbordo en Madrid con el AVE o no hay o con coche, o sea, no hay ninguna forma de ir ni de cruzar el Mediterráneo ni de nada. Entonces son 6 horas, es que te pilla lejos. Pero aquí tienes playa, tienes montaña. Yo creo que por lo mal que está comunicada, la gente no viene, pero tienes una oferta de, como digo, de ocio, de playas, hay playas además vírgenes preciosas. Vamos, estoy súper encantada de estar aquí. Olga, ¿cómo llega el Murcia? Me imagino que con un subidón que no veas, ¿no? Después de ganar en el Palau. En la cresta de la ola. Llega, sí, después del año pasado que no te metes en Copa y te descuelgas mucho antes de la Copa, no te metes en playoff, aunque lo peleas hasta el final, no te eliminan pronto de Champions. El año pasado fue un año raro después de que venía de ser el equipo subcampeón y este año creo que se ha recuperado esa química, por lo menos en el pabellón, ¿no? Está la ciudad otra vez súper enganchada al equipo, a la forma que tiene de jugar el equipo, de tirarse al suelo desde el minuto uno. Y además es que has ganado a 2 Euroligas seguido, a Baskonia en casa, ganas en el Palau, estás ganando también en FIBA Eurocup, que son 4 victorias seguidas, entonces la gente pues está enloquecida, ya haciendo cuentas para la Copa, hasta que llega Sito y nos dice, señores, o nos ponemos al 200% o Manresa te pasa por encima. En todo caso, lo que sí, por lo que explicas, se han cambiado los papeles, ¿no? Este año Manresa está viviendo un poco lo que vivió Murcia el año pasado, ¿no? Pero también porque yo creo que la Eurocup tiene muchísimo más desgaste que la FIBA Eurocup. Por ejemplo, en la competición europea, Murcia se puede permitir el lujo. El primer día descansaron Nakic, Keikok y San Ross, que son 3 titulares. El otro día no viaja Nakic, otro día se queda fuera Rayesti de Julius. Es una competición en la que te permite. Sito siempre ha dicho que ellos van a utilizar Europa para dar descanso y que el focus es ACB, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite un poco esto. Y creo que Manresa al final los viajes y una competición tan exigente como la Eurocup la está notando más. En Manresa se quiere mucho a Dani García. Y que viniste tú también, ¿no? ¿Quién no quiere a Dani García? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué pedazo? Existe alguien que no quiera a Dani, yo creo.
Claro, aquí, cuando se vino aquí, pues ahora mucha gente se pregunta, ¿cómo es que vino a Murcia y encima tiene tan pocos minutos? Sí. ¿Por qué tiene tan pocos minutos Dani García, según tu opinión? Bueno, yo creo que primero quizá hay que preguntarle a él por qué aceptas una oferta de Murcia en la que te dicen que vas a ser tercer base o cuarto con Hogwarts and Ross. Y él acepta eso desde el principio, ¿no? Que muchas veces siempre tendemos a echar balones fuera, a decir, oh, pues no lo está utilizando y tal, pero es que él firma y él lo ha reconocido. Yo firmo, quizá esperaba tener algo más de rol, ¿no? Pero él firma sabiendo que el año pasado tenía a Hackanson, a Troy Cupen de bases por delante de él y a Hogwarts and Ross, que siempre te hace el base también, ¿no? Y él se queda. Bueno, yo creo que él que ha pasado o está pasando también pues un bache un poco anímico. El otro día hizo su mejor partido, yo creo, en año y medio con el UCAM Murcia. En Europa fue importante, se atrevió a hacer cosas. No es fácil tampoco. Al final firmas por un equipo como Murcia que tiene ese ADN de guerrero, de carácter. Y Dani, que me encanta, que es un pedazo de base, a veces le falta esa chispa de dar dos gritos, que igual no es él, ese jugador, ¿no? Que siempre tiene Murcia en esa posición de base. Vamos a ver, creo que la competición es muy larga y que sobre todo en Europa sí que va a tener minutos. Hoy Murcia favorito, ¿verdad? A ver, yo creo que Murcia es favorita, primero por jugar en casa, por cómo viene en la dinámica en la que viene Murcia, quizá también en la que llega Manresa, pero que si no salen al 200% o se confían, ya les pasó en Bosnia, perdieron de 15, así que puede pasar perfectamente. Olga, un placer tenerte en el gancho. Sabemos que en Manresa hay muchísima gente que te sigue, ¿eh? Aquello. Yo tengo, mi familia tiene casa en Cataluña, en la playa, en Calafell, cerquita de... Y hay aficionados de Manresa y me paran, pero además siempre veo a la misma persona y siempre me dice que yo te sigo, que te sigo. O sea, Es que Calafell es la segunda residencia de Manresa para muchos, ¿eh? Goza también. Sí, sí. Entonces yo tengo allá toda la familia, sí, sí. Muy bien, Olga, un placer muy grande. Y bueno, nos vemos por aquí y nos vemos por las pistas, ¿eh? Eso es. Ojalá en la Copa, ¿sabes un dato? Murcia y Manresa siempre van de la mano a la Copa. Es verdad. En todas las copas que participan juntos no está Baskonia. Ya, esa es Y buena, ¿eh? siempre en años pares. La del 96 que gana Manresa aquí, Málaga 2022, no, Granada 2022, Málaga 2024, toca Valencia 2026. Wow, nos vemos en Valencia. Ojalá. Ja et dic ara jo que l'Olga Lorente sap moltíssimes coses que no sap absolutament ningú. És una crac.